Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una historia que ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Afra Sarraoğlu y Mert Ramazan Demir se enfrentaron en Cannes a una situación tensa con la exnovia de él. ¿Qué pasó realmente en ese elegante festival que hizo que el ambiente se pusiera tan cargado? Quédate hasta el final porque esto se pone candente. Todo comenzó en una de las fiestas privadas del Festival de Cine de Cannes, donde las estrellas más reconocidas del mundo se mezclaban entre copas de champán y flashes de cámaras. Afra lucía un vestido dorado espectacular, irradiando confianza, mientras Mert, como siempre, mantenía su estilo clásico pero encantador. Nadie imaginaba que esa noche tranquila terminaría convirtiéndose en una escena digna de una película. Según testigos, mientras Afra conversaba con un grupo de actores internacionales, una mujer de mirada intensa y elegancia sofisticada se acercó al mismo círculo. Era nada más y nada menos que la exnovia de Mert, la modelo española Adriana Soler, conocida por su fuerte personalidad y su estilo provocador. En cuanto sus miradas se cruzaron, el ambiente cambió. La música seguía sonando, pero el silencio entre ellos era tan palpable que todos alrededor lo notaron. Afra, intentando mantener la calma, sonrió cortésmente y saludó. «Hola, encantada de conocerte», dijo con una elegancia impecable. Adriana, por su parte, respondió con una sonrisa fría y un tono cargado de insinuación: «Oh, así que tú eres la nueva inspiración de Mert». La frase cayó como una bomba en medio del grupo. Mert, visiblemente nervioso, trató de suavizar la situación diciendo: «Adriana, no es el momento ni el lugar para esto». Pero Adriana no se detuvo. «No te preocupes, Mert, solo estoy saludando a tu novia». «Aunque parece que no le gustan mucho las sorpresas», respondió, mirando fijamente a Afra. Los presentes afirman que Afra mantuvo la compostura en todo momento. Sin embargo, después de unos minutos, se alejó del grupo con una excusa diplomática. «Voy a tomar un poco de aire», dijo, y se dirigió hacia la terraza. Mert la siguió casi de inmediato, tratando de explicarle la situación. «No quería que esto pasara, Afra. Adriana está tratando de provocarnos», dijo en voz baja, mientras ella miraba al mar Mediterráneo intentando calmarse. «No me molesta tu pasado, Mert», respondió Afra con firmeza. «Lo que me molesta es que parezca que ella todavía tiene poder sobre ti». Esa frase fue suficiente para dejarlo sin palabras. Mert trató de tomar su mano, pero Afra se alejó suavemente, demostrando que sabía mantener su dignidad incluso en los momentos más tensos. Esa noche, los rumores se extendieron rápidamente. Algunos periodistas presentes afirmaron que la exnovia de Mert se había acercado intencionalmente solo para generar titulares. Otros dicen que Adriana simplemente quería cerrar un capítulo del pasado, pero no contaba con que Mert y Afra estuvieran tan unidos. Sin embargo, las imágenes de Afra saliendo sola del evento, con el rostro serio y sin Mert a su lado, generaron todo tipo de especulaciones. Minutos después, las redes comenzaron a arder. Algunos asistentes filtraron videos borrosos donde se veía a Afra caminando con paso decidido hacia la salida, mientras Mert la seguía a cierta distancia. Los comentarios no tardaron en aparecer: crisis en Cannes, Afra abandona la fiesta molesta, drama entre ex y actual pareja. En cuestión de horas, el nombre de ambos se convirtió en tendencia. Al día siguiente, la prensa internacional amaneció con titulares sensacionalistas. Los portales turcos hablaban de una noche de celos, mientras los europeos destacaban el enfrentamiento elegante pero incómodo entre dos mujeres fuertes. Ninguno de los protagonistas quiso dar declaraciones, pero los fans de ambos comenzaron una batalla digital. Unos defendían a Afra por su serenidad, otros culpaban a Adriana de buscar protagonismo. Y no faltaban quienes señalaban a Mert por no haber sabido manejar la situación. Sin embargo, detrás de los flashes y los rumores, la historia tenía más matices.
Fuentes cercanas a la producción revelaron que Mert y Adriana no se habían visto desde hacía más de 2 años y que su ruptura fue complicada debido a proyectos laborales compartidos y malentendidos públicos. Afra conocía parte de esa historia, pero no esperaba que el pasado se presentara con tanta fuerza justo en el escenario más glamuroso del mundo. Esa misma mañana, Mert y Afra fueron vistos desayunando en la terraza del Hotel Carlton. Las cámaras captaron una conversación seria, pero sin discusiones. Ella vestía de blanco, con gafas oscuras, él, en una camisa azul clara, parecía más tranquilo. Algunos testigos aseguran que se reconciliaron y que, poco después, subieron juntos a una limusina rumbo a otra sesión de fotos oficial del festival. Sin embargo, la tensión seguía en el aire, y los medios no tardaron en analizar cada gesto, cada mirada. Horas más tarde, un detalle llamó la atención de todos. Afra publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase breve pero significativa: la elegancia también es saber cuándo callar, acompañada de una foto del mar. Sus seguidores interpretaron ese mensaje como una respuesta indirecta a toda la polémica. Mert, por su parte, compartió una imagen de ambos durante la alfombra roja, con un simple corazón dorado en la descripción. Fue su manera de decir que, a pesar del torbellino mediático, seguían juntos. Mientras tanto, Adriana abandonó Cannes sin hacer declaraciones. Solo publicó una foto en blanco y negro con la frase: algunos finales también son nuevos comienzos. Eso bastó para que la prensa especulara si su aparición en la fiesta había sido un intento de reconciliación fallido o una estrategia publicitaria cuidadosamente planeada. Algunos incluso señalaron que podría haber sido invitada por una marca que sabía que su presencia generaría atención mediática. Con el paso de los días, la situación pareció calmarse. Afra y Mert regresaron a Estambul y fueron vistos en el aeropuerto tomados de la mano, intentando mantener la normalidad. Las cámaras captaron sus sonrisas tímidas, pero muchos se preguntaban si detrás de esa calma persistía una herida silenciosa. Los programas de espectáculo siguieron comentando el tema durante semanas, diseccionando cada movimiento, cada me gusta en redes, cada palabra en sus entrevistas posteriores. Finalmente, en una gala benéfica semanas después, Afra habló por primera vez sobre el incidente. A veces la vida te pone frente al pasado de alguien a quien amas. Lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo decides seguir adelante, dijo con serenidad. Esa declaración bastó para ganarse nuevamente el respeto del público, que la aplaudió por su madurez y elegancia. Mert, en cambio, evitó referirse al tema directamente, limitándose a decir: el amor se demuestra con hechos, no con rumores. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil más reservado. Muchos aseguran que ese episodio los fortaleció, que aprendieron a blindarse del ruido mediático y a priorizar su intimidad. Otros, en cambio, creen que el brillo de Cannes marcó un antes y un después en su relación. Sea como sea, aquella noche en el festival quedó grabada como una de las historias más comentadas del año, una mezcla de glamour, celos y emociones reales que, por unas horas, convirtió la alfombra roja en un escenario de telenovela moderna. Porque al final, entre luces, cámaras y susurros, Cannes no solo celebra el cine, también revela, con toda su crudeza, los guiones que nadie escribe, pero todos quieren leer. Y hasta aquí el video de hoy, queridos seguidores. Si les gustó esta historia llena de emociones, drama y glamour, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué piensan sobre este inesperado encuentro. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las estrellas.